mi niñez fue un poco compleja porque mi papá se casó, ¿verdad?, con mi mamá, y ella era una mujer de la vida alegre, ¿verdad? Como dice un pastor por ahí, que es el que es entendido entenderá, era de la vida alegre. Ellos se conocieron, imagino yo, en una de esas barras, esos años atrás, y bueno, a raíz de esa relación, pues vine yo. Ahora bien, al año de yo nacer, ella nos abandonó. Nosotros terminamos viviendo en un pequeño barrio de ahí de la Sursa, en un chinchorro de casa, y luego, como él trabajaba, él terminó llevándome a un hogar, la casa de la familia Peña Martínez, y allá la señora Luz Modesta Martínez, para mí es mi madre, porque ella me dio todo el afecto que mi madre biológica no me dio, me lo dio esta señora, tú sabes, y llenó ese vacío. Pero aún así, tú sabes que hay algo enraizado en el alma, y es que el amor de una madre, ¿sabes?, es profundo. Pero yo crecí ahí, con esa familia, hasta llegar a los 18, 16 años. Mi adolescencia también fue un poco compleja, ¿sabes? Tú ir creciendo con ese vacío, ese odio, porque realmente ese vacío se cambió en odio porque vi que mi papá me abandonó, porque mi mamá se fue abandonándome. Entonces ese odio fue como tomando fuerza con los años. Fue como fortificándose adentro, y fue tomando más fuerza al yo incursionar en la música metálica en los 80 por ahí. Sí, o sea, realmente al yo encontrar esa música, una música que incita muchas cosas, me fue trabajando me fue trabajando el alma, hasta que terminé básicamente odiando al mismo Dios. O sea, culpándolo por todo lo que me había pasado desde mi niñez hasta mi adolescencia. ¿Y más o menos qué edad tú tenías ya dentro de tu adolescencia que comenzaste a odiar a Dios por esa razón? Yo tenía algunos 18 o 19 años por ahí. Wow. Que es cuando comienzo a escuchar música de los 70, 80, o sea, que era en LP. Sí, donde yo crecí había un picó, tocadisco. Entonces yo comencé a sentirme atraído por la música rock. Después de eso, escuchar, por ejemplo, en los 80, que era mi edad, ya más o menos, yo tenía algunos 16, 17 años, ver en la televisión grupos de rock como Black Sabbath, Ozzy Osbourne, John Bon Jovi. Yo sé que esta entrevista es internacional. Yo sé que mucha gente va a ver esta entrevista. Entonces, muchas personas, Joselito, dicen que el diablo no ha creado música, pero realmente, la Biblia dice, creo que en Isaías, que con la música que Lucifer fue creado, fue expulsado. Entonces, esa música, esas letras fueron creando como una oscuridad, tanto en mi alma como en la mente. Entonces, el odio fue tan fuerte, que yo terminé haciendo cosas ya muy terribles. Muy terribles. ¿Quién te motivó o quién te llevó a caer en el mundo del satanismo? Bueno, obviamente ligado con la música. Sí, hay una conexión. Aunque no se quiera decir sí, hay una conexión. Mira, yo entré al satanismo en el 97. Pero realmente ya yo había leído la Biblia satánica de Anton LaVey años anteriores. Ya yo había comprado la Biblia del Rey Salomón, un libro de magia negra, en donde hay rituales, cómo maldecir, cómo conseguir cosas materiales. O sea, un libro totalmente de ocultismo. Entonces, la Biblia satánica es lo que le pone la tapa al pomo, como decimos, porque entonces cuando consigo la Biblia satánica
que ojo, no había internet, Wow. no había forma de tú, sino que alguien que venía de Nueva York se trajo un ejemplar, entonces se le sacó copia. A los que le interesaba, le sacamos copia. ¿Entiendes? Entonces, al encontrarme con este libro que no es, en sí no se le, o sea, se le da una connotación muy diferente, porque la Biblia satánica en sí es un compendio de filosofías ocultistas. Porque entonces, cuando yo me encuentro con esto, encuentro que la ley dice que Dios es un tirano porque prohíbe la libertad. Wow. O sea, prohíbe que el hombre se goce. O sea, presenta a Dios como que Dios es un niño malcriado y que nosotros, la criatura, somos juguetes con los cuales Él se divierte. Entonces, todo este contenido, todo lo que hay ahí, los 9 mandamientos, las 11 reglas, todo esto yo lo fui adoptando y adquiriendo ese conocimiento que me fue sumergiendo cada vez más. Tocaste un punto que me llamó la atención, los 10 mandamientos y las 11 reglas. ¿En qué sentido? Son 11 mandamientos y 9 reglas. Wow, según el libro. Según el libro, Okay. porque tú sabes que Satanás siempre ha sido un imitador de las cosas de Dios. Así es. Ahora mismo en mente no tengo las 9 reglas, pero sí hay una que es, que yo voy a decir algo aquí que le va a chocar a muchos evangélicos. Dios. Pero este segmento, este programa es para edificar. Así mismo es. Amén. Así es. O sea, sino es para edificar. Así es. Para que abran los ojos y no deje que el enemigo lo engañe. Exactamente. Mira, la ley cita algunos parámetros que tiene un satanista o que identifica a un satanista, y tristemente esas señales yo las he visto en muchos evangélicos. Santo. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? La envidia. La envidia y la idolatría. Dios. ¿Me entiendes? Eso es una de las reglas. Sí, eso está dentro de las reglas. Dios. También él utiliza lo que Jesús dijo. Jesús dijo que si alguien te da en la mejilla, ponle la otra. Entonces la ley dice, si alguien te golpea en el rostro, golpéalo con fuerza. Dios. O sea, al revés, lo puso al revés. Ay, Dios. Entonces, tristemente, yo decía en una prédica hace mucho que hay evangélicos satanistas. Dios. Casi me sacan de un brazo de la iglesia, casi me sacan, porque no me dejaron desarrollar la idea. Wow. Esto es profundo. ¿En qué sentido? El sentido de que, por ejemplo, mira, la Biblia habla de la envidia, Así habla es. de la hipocresía. Así es. Y habla de la vanidad. Así es. Pero también habla del show. Entonces son 4 elementos que están destruyendo la iglesia. Wow. Por eso, cuando hicimos el pacto en el 1997, que me adiestró un muchacho en ese entonces, porque yo no tenía la forma o el lugar, o no había llegado el momento, sencillo. Así es. Pero este muchacho llega a mi casa, él dice que el diablo lo mandó, y como yo tenía una simpatía por el diablo, como dice la canción de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, yo me fui con un muchacho a un monte Wow. a hacer el pacto. Dios mío. Fíjate que cuando se habla de pacto, la gente habla de gallina prieta, habla de sangre de gallina prieta, habla de que tú tienes que sacrificar un gato. Lamentablemente hay varios métodos para tú hacer un pacto. Wow, wow. Porque cuando fuimos, el vehículo principal para tú hacer un pacto es tu sangre. Dios. O sea, lo que Satanás quiere es tu sangre. Dios. Porque la sangre es un vehículo en el mundo espiritual que tiene un significado Wow. tremendo que muchos no saben. Es como una garantía de lo que tú estás haciendo. Es una garantía. Dios del cielo. Sí, entonces hicimos ese pacto, pero quien aparece, otro punto que quiero señalizar, quien aparece no es el diablo, básicamente. Dios mío. Por ejemplo, he visto muchos testimonios de satanistas que dicen que vieron al diablo, que hicieron un pacto con el diablo. Te voy a decir un secreto que ya no va a ser un secreto. Quien recibe la sangre no es Satanás, es un emisario, es un enviado. Mío. ¿Me
¿Entiendes? Wow. Es como yo diría, es como el abogado del diablo Un que representante de sí, es quien va y recibe la sangre. Dios. Se llama Azazel. Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Cubrimos Él es la- quien recibe el pacto. O sea, no es como muchos dicen que el diablo va y firma. No. Él envía, porque te voy a decir algo. Si Satanás es un gran imitador de Dios, Wow. puedes tú llamar y que Dios descienda a escuchar a Joselito Pérez. Dios mío. ¿Qué hace Dios? Dios te envía un ángel. Amén. Él no va, Él envía un ángel. Cuando oramos, ¿qué vemos? La manifestación de un ángel. Así es. Entonces, en nuestros rituales satánicos, ¿Qué hacían? lo que veíamos eran demonios. Dios ¿Entiendes? santo. Qué experiencia dentro de ese pacto. Cuando llegó el momento, ¿verdad?, de hacer ese pacto. Cómo los demonios que se movían allí, cómo tú te sentías en esa atmósfera, te causó terror, miedo, grima. ¿Cómo pudiste mantenerte en ese ambiente demoníaco? Señor, Bueno, reprenda. la primera vez, cuando tú vas a hacer algo así por primera vez, es evidente que tú sientas miedo. Santo. Porque tú te vas a encontrar con un ente que tú no conoces. Como ejemplo, como decía Job, de oída. Te había oído. Pero entonces tú ver ese ser enorme, Santo. era un ser enorme, tenía unos brazos ya fuertes, Wow. unas piernas, y su tamaño era Muy alto. grande. Era semejante a un Goliat. Sí, y su cuerpo, a pesar de que era de noche, fíjate que no aparece con una descripción de que oscura o grotesca. Porque lo primero que noté fue que el rostro no se lo vi, Dios. pero sí vi el cuerpo. Wow. Sí vi que tenía un báculo en las manos, y tenía una ropa como de guerrero, Wow, wow, un guerrero celta. wow. Entonces, al ver este ser, sí tuve miedo. Entonces, la sangre, cuando me corté, la sangre la echamos en una vasijita, como una cafeterita chiquita, que era como de juguete, que fue el vehículo, que fue el envase que utilizamos. Cuando yo echo la sangre en la vasija, nosotros nos damos cuenta que él recibió la sangre porque la sangre inmediatamente se secó dentro de la vasija. Dios. ¿Entiendes? Entonces, luego de ahí, mira, fíjate que no necesitamos un gato. Muchos dicen que hay que llevar un gato, meterle una lata hirviendo. No, Dios mío. no. Hay varios tipos. Wow. Hay varios tipos de métodos con los cuales se hace un pacto. Santo. El más básico y el más comprometedor es ese, Joselito. Así es. Sangre. Wow. Ahora, ¿qué consecuencia? Ay. Escuchen esto, señores. Este testimonio que se está revelando no es para que usted lo practique, es para que usted vea cómo operan los demonios y qué consecuencia trae Satanás, que el Señor lo reprenda, para dañar la vida, ¿verdad? Para destruir tu vida, para destruir tu familia. Así que no inventes con eso, para que el enemigo no te arranque la cabeza. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para libertarte y para transformarte. Ahora, ¿qué consecuencia tiene un individuo cuando hace un pacto con el enemigo? Wow, ese es fuerte. Mira, voy a abrir un parámetro para contestarte. Claro. Tú sabes que el pastor, yo no voy a decir el nombre, yo creo que no le voy a faltar respeto con decirlo. Amén. Al contrario, yo admiro a ese pastor, Héctor El Fader. Sí. A Héctor El Fader le hacen una pregunta que él cree sobre la existencia de los pactos satánicos. Dios. Él niega rotundamente que existan pactos satánicos en entrevista. Wow. Él dice que eso son historias para entretener a la gente, Wow. cuando no es así. Santo. Yo diría que cuando Dios te saca de las drogas, Así es. te saca de cierto ambiente, el cual tú tienes un conocimiento. Así es. Pero a quien Dios saca Así es. de la oscuridad, ¿verdad? Sabe. Tiene experiencia. Claro, así es. Entonces, las consecuencias de ese pacto fue la siguiente. Yo no pude volver a pegar los ojos. Fíjate, mi papá murió en el 2000 y fueron noches interminables sin dormir. Yo sentía como literalmente ellos entraban a la habitación,
se sentaban en la cama, Dios. me tiraban todos los trastes al suelo. Yo vivía solo. Me tiraban todos los trastes al suelo. Wow. Yo tuve que salir en más de 2 ocasiones de la casa porque ellos me sacaban. O sea, yo no tenía paz. Dios. Pero lo más interesante es, mira qué pasa. Satanás es como cuando tú tienes un negocio. Wow. Tú trabajas para una empresa. Sí. ¿Verdad? En la empresa. Cuando ya el dueño de la empresa prescinde de tu servicio, ¿qué hace? Te manda a cancelar. Sí, sí. Entonces, te voy a contar dos experiencias que tuve, Wow. que me marcaron, que todavía a veces me acuerdo y digo, wow, eso es increíble. Santo. Mira, yo tenía un pentagrama dibujado en el centro de la sala de la casa. Dios. La casa siempre paraba cerrada, porque te repito, yo vivía solo. Y la casa paraba cerrada porque yo había escrito, bueno, mira este mismo pentagrama, míralo aquí. Dios. Este pentagrama, Wow. yo lo tenía dibujado en el centro de la sala. Wow. Y en ese pentagrama, que es el Baphomet, que es el símbolo de los satanistas, yo me encerraba desnudo, me entraba desnudo Wow. a ese pentagrama a ayunar Santo. y a hacer plegarias a Satanás para que Satanás destruya la iglesia Dios. o destruya a los evangélicos, Wow. los pastores. Wow. Yo duraba horas interminables ayunando. Wow. Para los que creen que no, sí, los satanistas ayunan, Así tienen es. sus días, Así es. porque es una asignación. Así es. Para tú llenarte de la presencia de Dios, ¿qué tú haces? Buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios Así es. en ayuno. Ahora, el motivo del ayuno era para tener éxito cuando iba a destruir una iglesia. Claro que sí. Y el propósito. Y ahí voy. Hace unos años, Juan Carlos Harrigan dio una campaña y yo, fue así, déjame ver, que la mente a veces me falla. No. Fue una actividad, perdón. Fue una concentración que se dio, no recuerdo el predicador. El asunto que yo me había encerrado desnudo en el pentagrama y le había pedido a los demonios que no se diera la campaña, Dios. que lloviera o que pasara algo sobrenatural. Nosotros los evangélicos, para no sacarme, tenemos una maña. Wow. Y yo quiero dejar de enseñanza para continuar con la entrevista. Así es. Tenemos una maña. Fíjate que cuando se da una actividad en la calle, lo primero que tiene la iglesia que comprender que se va a lidiar con demonios. Wow. ¿Que operan dónde? En la calle, de principados territoriales que gobiernan un sector, gobiernan un barrio. Entonces el cristiano que no conoce esta dimensión, cuando va a salir a la calle a predicar, Santo. debe salir revestido. Así es. Entonces, esa noche llovió y cayó un aguacero y yo salí a la campaña. Y yo vi a muchos, el que estaba dirigiendo la campaña, Señor, si es tu voluntad, Señor, esta lluvia, llévatela, Señor. Y yo muerto la risa porque vi el desconocimiento de mucha gente dentro de la iglesia. Dios mío. Porque la gente no entiende que en el mundo del ocultismo Sí. hay 4 elementos: fuego, agua y tierra. Esos elementos en el ámbito espiritual son muy utilizados para la brujería. Santo. Entonces, nosotros, ese mismo día yo había pedido, porque tú sabes que la Biblia dice que Satanás es el dueño El de la príncipe potestad del de aire, la tiniebla, el príncipe de la potestad del aire, Así perdón. es, así ¿Verdad que es, sí? así es. O sea, tiene potestad. Sí, así es. ¿Sí o no? Así es. Y también tiene poder. Sí, claro. No podemos ignorar. Limitado, pero tiene Pero poder. tiene poder, así es. Entonces vi esta acción y yo me eché a reír. Yo dije, bueno, no se va a dar la campaña, porque imagínate. Dios. Y no se dio la campaña. Se pospuso por la segunda noche y ahí creo que la llegaron a dar. Pero entonces, ¿dónde yo quiero conllevar con esta explicación? La iglesia tiene que conocer el ámbito espiritual, la iglesia tiene que conocer el mundo espiritual, Wow. Josalito, porque por ejemplo, yo no sé si tú me vas a hacer la pregunta, yo te la puedo decir ahora mismo. Sí, claro. Mi asignación en el satanismo era destruir iglesias, Dios mío. ¿verdad? Yo ayunaba, yo hacía plegarias para que Satanás me enviara a las iglesias que había que destruir. Wow, wow. Recuerdo que me envió desde donde yo vivo, aquí en Villamella, hasta la avenida Mella. Dios. La carretera Mella. Mella.
Eso es. carretera mía, a una iglesia grande, Dios mío. enorme. La iglesia era un cine, porque empezaba así, ¿tú ves? Sí. Era un cine, entonces allá había un coso, un artico. Así es. Puedo ver que era un cine. Cuando entramos, mi compañero y yo, entramos con la intención de destruir la iglesia. Wow, wow. ¿Entiendes? Pero nosotros salimos frustrados porque no se dio la encomienda. Santo. No se dio la encomienda. Y llegué a mi casa frustrado. Entonces ahí más los demonios me afuetearon durísimo. Dios mío. Porque fracasé en el intento. O sea que cuando un satanista, el enemigo lo manda a hacer un trabajo, si no cumple con ese trabajo, ¿cuál es la consecuencia? Hermano, los demonios no lo dejan tranquilo. Dios de Y me voy más allá. Hay una persona que estuvo conmigo una noche que un demonio me tomó. Yo espero que él vea esta entrevista. Él estaba conmigo cuando un demonio me tomó. Wow. Me tomó a mí directamente y dijo a través de mí que me iba a matar porque yo lo iba a traicionar. Dios. O sea, los demonios tienen una encomienda. Cuando un demonio es enviado a un lugar, Sí, ¿verdad?, y no cumple su asignación, ese demonio es bajado de rango y es enviado a un lugar para ser castigado. Y entonces ese demonio es cambiado por otro. Dios. Eso pasa con el satanista. Wow. El satanista que no cumple con la asignación que se le da, pues sufre los castigos por parte de un demonio. Fíjate que no es el mismo Satanás, sino un demonio. Así es. ¿Tú entiendes? Entonces, pasó todo eso, yo tuve que dejar mi casa en 2 ocasiones de noche, salir corriendo. Pero fíjate que con otra iglesia de aquí, de donde vivimos, pasó diferente. Wow. Porque en esta sí se logró afectar la iglesia. Dios. Era una iglesia de 500 miembros. Y de 500 miembros bajó a 75 miembros. Dios Y mío. usted se preguntará, pero no puede ser posible, porque la iglesia, la Biblia dice que la puerta del Hades Sí, no no puede prevalecer ser. en contra de la iglesia. Hay Así una es. gran realidad. Así es. Pero la misma Biblia también establece, Joselito, que cuando sacamos el Espíritu Santo de la Así iglesia, es. la iglesia queda desnuda. Así es. Entonces ese es el punto, ese es el momento preciso en donde los satanistas tienen acceso a entrar y confundir a los evangélicos que no conocen esta profundidad del mundo espiritual. Así es. Que eso fue lo que pasó en esta iglesia. Wow. O sea, se nos hizo fácil entrar de 500 miembros, bajar a 75 miembros. Santo. Y usted me preguntará cómo pudo ser. Sí, el descuido espiritual. Así es. Cuando el líder de la iglesia pierde la visión, Dios. cuando el líder de la iglesia pierde lo que es la relación con el Espíritu Dios Santo, Santo. ya hay problema. El enemigo puede penetrar más fácil. Claro, porque nosotros hacíamos nuestros rituales era detrás de la iglesia. Santo O Dios. sea, la pared está ahí, nosotros detrás de la iglesia éramos que hacíamos nuestros rituales. Menciónanos una de las iglesias que tú no pudiste destruir, porque cada vez que tú lo intentabas encontraba la iglesia en vigilia y en oración. Sí, la primera iglesia que fuimos, no se logró, no se hizo efectivo el ataque, Wow. porque aunque yo no era cristiano, imagínense, pero sí, después que tengo el encuentro con Jesucristo, entonces pude entender. Wow. Cuando entramos, lo primero que vi fue unas personas de rodillas en una pequeña plataforma orando. Wow. 2 señoras que estaban caminando de aquí para allá orando y un círculo de hermanos que estaban orando. Santo. O sea, la Biblia dice que en la unidad Así es. está el poder. Así es. Satanás, por más poder que tenga, no puede Amén. contra una iglesia que ora y ayuna. Así es. Entonces, nuestro plan no se ejecutó sencillamente porque nos topamos con una iglesia que estaba en total oración, Wow. Dios. contraria a la que fuimos aquí, que la encontramos desnuda. Dios mío. Los líderes estaban totalmente desenfocados de lo que era Dios. Wow, wow. Y te voy a decir por qué. Yo me convierto en el 2004, ¿verdad?
En el 2006, 2007, no recuerdo, estoy predicando en un supermercado, porque cuando tú te conviertes, la Ahora. Biblia habla del gozo. Del mundo como el enemigo te tenía, ¿cómo fue el llamado de Dios en tu vida? Bueno, ¿Cómo fue que Dios te trajo? fue algo dramático porque, mira, yo ya desahuciado, porque los demonios hacen eso, Rosalito. Así es. Los demonios te ponen en una condición como el gadareno. Ya tú no tienes dominio ni de tu mente, ni de nada. Wow, te gobierna Sí, completamente. tú sabes lo único que yo me atrevería a publicar, o sea, yo nunca he dicho esto, pero analizando a Marcos 5, yo puedo interpretar que lo único que los demonios no toman posesión, quizás me equivoque, y estoy sujeto a cualquier corrección que alguien haga en el canal, pero yo lo digo por experiencia. O sea, yo voy a una fantasía a comprar 3 sobres de pasito. ¿Por qué? Porque ya yo no estaba en mis cabales. Santo. Ya yo no tenía dominio total ni de mi mente, de nada. Wow. Entonces, desesperado, el diablo me decía, tú no eres nadie, tú no tienes familia, mira cómo tú vives. En fin, fui a ese sitio, le dije al hombre, véndeme un veneno para ratas, Wow. que sea efectivo, porque los ratones me están acabando la ropa. Dios. Y me dice, mira, este veneno acaba de llegar, es buenísimo, las mujeres dicen que mata a los ratones de una vez. Wow. Y bueno, ese es el que yo quiero. Santo. O sea, tú te considerabas que el ratón era tú. Claro, Dios mío. ese es el que yo quiero. Santo. Me voy al patio de mi casa, espero que llegue la noche. Yo vivía solo, repito, vivía solo. Me voy al patio de la casa, me tomé los 3 sobres de veneno para rata, conocido como 3 pasitos, me lo tomo, los 3 redondos, Wow. y me acuesto boca arriba y para la muerte. Pero mientras la muerte llega, yo estoy haciendo un análisis de lo que era mi vida. Santo. ¿Entiendes? No tuve una niñez que pueda sentirme, que yo pueda decir, Wow. no tuve una adolescencia, que yo tenga un recuerdo así. Pensé, me vino a la mente el abandono de mi mamá, el abandono de mi papá, crecer en una casa que no era mi familia. Todos los demonios me lo trajeron todo como cuando tú ves una película que te lo pasan en una pantalla grande. Santo. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando comienzo a sentir el veneno causando el efecto en el estómago, yo dije, bueno, Me fui. ya, Wow. hasta aquí llegué. ¿Y qué pasó, Señor? Perdí el conocimiento, me quedé dormido, no sé qué pasó realmente. Wow. Lo que sí te puedo decir, que en medio de esa oscuridad, porque no había luz, y estoy tirado en el patio lleno de tierra, de mata, Wow, wow. pero estoy ahí y de repente veo un ser que se para delante de mí y me hace señas así. No me habló, Wow. solamente me hizo señas y se desapareció. Santo. No sé si era el ángel de Jehová, Dios. no sé si era Jesús, Amén. no te puedo decir, como dicen muchos, tuve un encuentro con Jesús, pero el que estaba ahí fue mi auxilio. Dios mío. O sea, fue el mismo Jesús, porque el deseo del diablo era que tú te murieras. Claro. Así es. Yo para que la gente no vaya a creer, no, Así porque es. los evangélicos son, no, Sí, no. sí, sí, así es. Ahora, Yes tout fraîche avec Mentos Chewing Gum. Des mauvaises odeurs dans la machine? Découvre le nouveau persil propreté profonde. Propreté et fraîcheur pour la machine. el que estaba ahí fue enviado por Dios, Gloria a Dios. porque había un plan desde la eternidad para mi vida. Y ese plan Satanás lo quería destruir. Wow. ¿Mm? Ya. Lo quería destruir. Entonces, en el 2004 comienzo a acercarme a visitar las La iglesia. iglesias. O sea, ya Dios tuvo que permitir ese momento para que tú acudieras al llamado de Dios. Sí, porque es que Ahí tú visitas la iglesia. ¿Qué pasó cuando tú visitaste la iglesia? yo comencé a visitar la iglesia, pero yo no permanecía. Algo me decía, sal, Una sal, batalla. corre, sal. ¿Qué tú haces ahí? Wow. Hasta que un día, yo digo que Dios me mandó una sierva Santo.
No, pero no. Amén. Esa no era la esposa. Amén, gloria. Lo que pasa es que Dios utiliza herramientas diferentes. Así Dios es. es Dios. Así es. Y Dios para cumplir su propósito, Él utiliza las cosas como Él entiende, porque Él es Dios. Así es. El asunto, esta muchacha llega donde yo trabajaba de voluntario en una biblioteca. Ella llega, la muchacha no era que era bonita, no que era... Pero la muchacha me Una cae mujer de bien. Dios. Amén. Me enamoré de la muchacha. Pero eso fue en el Evangelio. No, eso fue antes de Amén. convertirme. Me dijo, Ok. espérate, que ahora es que viene lo bueno. Amén. Yo cogí para mi iglesia atrás de mi muchacha, Joselito. Yo iba a la iglesia, sábado, cada vez que había culto, ahí estaba yo, porque yo quería agradarme a la muchacha y salir huyendo. Porque ese era el plan, Santo. sonarla y sacar pie. Amén. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Esa iglesia invitaron una misionera, una profeta misionera. La única, después de Dios, que Dios utiliza para decirme el propósito de Dios con mi vida fue ella. Dios. O sea, Dios me desnudó delante de ella. Aleluya. Y cuando esa mujer comienza a reprender los demonios que yo tenía, Santo. yo salí de la iglesia botando humo de la cabeza. Dios. Y lo primero donde me metí fue un colmado de beber un bote romo. Dios. Pero volví a la iglesia. Wow. Porque aquí viene Estaba el siendo asunto. atacado, pero Sí, pero volví a la iglesia porque lo que yo sentí en la iglesia en esos minutos, yo no lo había experimentado en los 11 años que tuve en el satanismo. Dios. O sea, yo sentí una paz inexplicable para mí en ese momento. Dios mío. No sentí, o sea, todo, yo sentí que todo se fue, toda oscuridad me abandonó. Entonces, ya, así que ella me dijo, pero tú tienes que convertirte. Yo sí, pero tú sabes, la Biblia dice que tú tienes que amarme como yo soy. Y un demoniado utilizando la Biblia. Pero la Biblia dice que tú tienes que amarme como yo soy. Sí, pero tú tienes que convertirte porque es que yo no puedo. La Biblia habla del yugo desigual. Bueno, el asunto es, para resumir el asunto es que ya cuando tenemos supuestamente una relación, entonces sale a relucir que la sierva tenía otro novio. Santo. Entonces la sierva, muñeca Yuba, quería estar conmigo, pero tenía otro novio en otro sitio. Santo. Pero ese no es el punto. Amén. Ese no es el punto. El punto es que Dios permitió todo esto para que yo tuviera acceso Al llamado. al llamado. Dios mío. Porque aunque sufrí, pensé abandonar todo, pero Joselito, mira, cuando Dios se mete en una vida, las cosas cambian. Así es. O sea, aunque sufrí decepción, sufrí desilusión, sufrí de todo, pero dije dentro de mí, yo no voy a abandonar a Jesús, Amén. porque lo que Él hizo en mi vida Gloria a no Dios. tiene precio. Gloria a Dios. ¿Tú entiendes? Así es. Y cuando me fueron a bautizar, la pastora, yo estoy en el concilio, me van a bautizar, minutos antes la pastora va y me dice, hermano Félix, parece que vinieron a buscarlo. Gloria a Dios. Yo estoy buscando una persona, estoy buscando a alguien, ¿verdad? Pero no. Yo digo, pastora, ¿quién me vino a buscar? Me dice, hermano Félix, el diablo vino a reclamar. Dios mío. Yo, pastora, pero yo me convertí, ya yo me convertí, ¿y cómo eso es posible? Me dice, sí es posible. Hay cosas que usted tiene que cerrar. Wow. Pero ya yo me había convertido, Santo. pero había cosas que yo tenía que cerrar. Amén. ¿Usted entiende? Entonces ella me dijo, mira, usted tiene que hacer esto y esto. Cuando usted haga esto, ella sale junto conmigo. El pastor sale junto conmigo. Ahora rómpalo en 1000 pedacitos y échelo a la basura. Cuando hicimos este ritual, porque eso fue una especie de ritual, cuando volvimos a entrar, yo sentí el peso que sentía antes. Wow. De ahí para acá, Joselito, hemos permanecido Wow. con ataques, Con luchas. no te voy a decir lucha, me han puesto pistola en la cabeza, Wow. me han puesto puñal, de todo, Pero firme. pero firme. Dios. Y